Vivienda social en el periodo de ensayo legislativo entre los años 1906 y 1939. En el año 1880, la clase política se preocupa por la cuestión social y los problemas laborales que afectan a los obreros que se visualizan por la calidad de sus viviendas, conocida como conventillos. En 1906 se desarrollan las primeras iniciativas por parte del Estado a nivel nacional, las cuales dan respuesta a las necesidades habitacionales catalogadas como las habitaciones obreras por los consejos de habitaciones obreras. Este consejo tenía 3 líneas de acción. Primero, construcción directa para ofrecer viviendas en arriendo. Segundo, higienización. En la práctica consistía en la demolición de viviendas existentes. Y tercero, normalización, que permitía el acceso a beneficios. Estas iniciativas presentan limitaciones que derivan por la ausencia de financiamiento que estimulan las construcciones por los actores privados. Durante los 20 años de vigencia, entre 1906 y 1925, se presentó una escasez de viviendas, lo que llevó a un alza de precios en los arriendos. Esto derivó en una huelga de arrendatarios organizados que intentaban abrir una negociación entre los propietarios y el gobierno hacia una nueva institucionalidad del sector vivienda. Durante el periodo de 1925 y 1936 se dictaron nuevas leyes que permitieron rectificar la institucionalidad habitacional, lo que permitiría la construcción de viviendas. En este periodo se refundó 5 veces la institucionalidad habitacional, culminando el proceso con la creación de la Caja de Habitación Popular. Se promulga el Decreto de Ley 308 del año 1925, el cual facultaba el préstamo de dinero efectivo para las construcciones. Esta ley intentaba dar respuesta a las problemáticas que se estaban produciendo en la mayoría de las ciudades como consecuencia del centralismo, evidenciándose la carencia de servicios mínimos de abastecimiento de agua, luz y pavimentación, conociéndose esta situación como el problema de los mejores y compradores del sitio a plazos. Esta problemática impulsó que el Decreto de Fuerza de Ley, o DFL, número 33, dictaminara una serie de puntos como prohibición de destinar terrenos a nuevas poblaciones, barrios, entre otros, prohibición de arrendar los terrenos y pisos para la formación de poblaciones, mandato de reducir a escritura pública. El dueño del suelo no podía ejercitar las acciones que le competían para obtener su restitución a menos que se allanase a pagar el valor de las mejoras. En el esquema institucional podemos encontrar instituciones ligadas al sector habitacional, como lo es el Consejo de Habitaciones Obreras, que tiene como funciones construir, higienizar y normalizar la vivienda popular. Consejo Superior de Bienestar Social entrega atribuciones, entre ellas adicionales a los predios urbanos. La ley también estableció la construcción gratuita e equipamiento de las poblaciones edificadas. Junta Habitacional Popular. Respuesta a la influencia incontrolada de las masas que dejaban el campo y se instalaban en los alrededores sin que se contara con las condiciones. Junta Central de Habitación Popular. La ley facultaba a realizar préstamos en dinero para construcciones de tipo económica. Departamento de Habitación. Institución encargada de la aplicación. Caja de Habitación Popular. Reúne por primera vez todos los recursos en un solo organismo. Por primera vez se dota a la institucionalidad habitacional con una cuota presupuestaria fija. En 1936 se dictó la ley que de forma concreta destina fondos para ayudar a mejoreros y compradores de sitios a plazos. Ley la cual fija normas sobre financiamiento de habitaciones populares, la cual traspasó la intervención de la Caja de Crédito Hipotecario al Departamento de Habitación. Posteriormente, en el año 1936, se promulga la Ley 5.950, la cual esperaba dar un rumbo decisivo y seguro en la vacilante legislación habitacional que el país venía sufriendo. Entre las novedades de la ley se encuentra la concertación de la administración de todos los recursos en una sola institución. También por primera vez se contó con una cuota presupuestaria definida. A su vez, se otorgaron facilidades a las instituciones de previsión industriales y de agricultores indicando la construcción de viviendas y para el otorgamiento de préstamos. Sus principales programas fueron construcción de vivienda,
directamente por la caja para su venta a largo plazo o arrendamiento. Si bien el crecimiento demográfico de los centros urbanos aún no adquiría las características explosivas que tuvo durante las décadas siguientes, ya era concebido como significativo, en especial en Santiago. Al hacer un balance del periodo, se puede notar que si bien no se logró dar cuenta del déficit habitacional que se estaba gestando, sus logros se ubican en la creación de una fuerte institucionalidad que descentralizaba desde su origen, que combinaba gestiones estatales junto con la promoción de la gestión privada. Como principales programas habitacionales encontramos programas del Consejo de Habitación para Obreros, el cual inicia en el año 1906, bajo la ley número 1838, durante los gobiernos de Germán Riesgo, Pedro Montt, Ramón Barros, Juan Luis Sanfuentes y Arturo Alessandri. Los usuarios eran familias de escasos recursos y obreros asalariados. El producto eran creación de los consejos habitacionales para obreros cuyas atribuciones son, como organismo constructor, favorecía la construcción de habitaciones higiénicas y baratas destinadas a la clase proletaria y a su arrendamiento o su venta, sea al contado, por mensualidades o por amortización acumulativa. Esta actividad de organismo constructor se materializó en las siguientes tipologías: conventillos, CITES, pasajes y como organismo higienizador. De igual forma, encontramos los programas directos de la Caja de la Habitación Popular, el cual inicia durante el año 1936 bajo la ley número 5950, durante los gobiernos de Arturo Alessandri, Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos y Gabriel González. Los usuarios eran obreros y el producto eran las operaciones que debía efectuar la Caja de la Habitación en conformidad con la ley número 5950. Y eran las siguientes: construcción de viviendas económicas para la venta a largo plazo o en arrendamiento, concesión de préstamos, urbanización de barrios obreros, concesiones de subsidio, otorgamiento de garantía del Estado. Conventillos, que nacen como una tipología de vivienda que da respuesta a las demandas habitacionales de los sectores populares. Es por esto que, de acuerdo al reglamento de conventillos del año 1899, se definió este como la propiedad destinada al arrendamiento de piezas a las personas del proletariado, caracterizado por tener un pasillo central, en algunos casos con un patio interior con un acceso común, además de compartir baño, cocina y lavadero. También se podían encontrar conventillos que estaban estructurados de forma distinta, por ejemplo, edificios con 2, 3 o más pisos, con muchas piezas las cuales eran arrendadas. Los CITES se desarrollan netamente como una tipología urbana, donde sus características principal consistía en una gran cantidad de casas pequeñas, entre 36 y 78 metros cuadrados, las cuales eran pareadas y en torno a un eje de circulación central sin salida, las que contaban con agua potable, alcantarillado, electricidad y en algunos casos gas. Su construcción era principalmente de adobe y ladrillo. Los CITES poseen una característica particular que es su arquitectura, calidad estética y espacial. Pasaje: Manzana Victoria, Víctor Manuel y Santa Elvira. Estas manzanas han tomado una tipología del CITE a nivel mayor, con una manzana que conecta sus pasajes a las calles principales. Es un conjunto de viviendas dirigidas al sector obrero, construido con materiales simples que se integran a la ciudad. El conjunto está conformado por casas de un piso y con elementos ornamentales sencillos. Las características formales se repiten hacia la calle, donde se destaca el arco de acceso en ladrillo. La predominancia de los llenos sobre los vanos son el resultado de un sistema constructivo que da arrostramiento a los muros para protegerlo de los sismos. Esto le da solidez propia a la imagen que tenía la arquitectura de principios del siglo XX. Pasaje San Diego, 1544. Características similares al CITE, con circulación peatonal y en otros para vehículos pequeños que lo integraban más a la trama urbana. Se trata de viviendas de tipo económico, sin elementos decorativos, usando los materiales como ladrillos para ello.
Bloque Antofagasta, 1939. Dentro de la Caja de Habitación Popular estaba la atribución de otorgar créditos a instituciones entre las que se encontraba el Seguro Obrero. Este conjunto habitacional se constituye para los empleados de ferrocarriles lo que correspondía a la población con ingresos medios. El diseño tenía una influencia modernista de los años 30. La perfecta estructura de simetría proporcionaba un sentido de estabilidad y equilibrio. Urbanísticamente se rompe con el concepto de cuadra con fachada continua y reemplaza el borde abierto con edificios aislados, rodeado de áreas verdes. Población Huemul II, 1943. Conjunto habitacional financiado por medio de la Caja de Habitación Popular. Desde un inicio se contó con equipamiento comunitario. Urbanísticamente se desarrolla en base a bloques de departamento con un delimitado espacio exterior e interior, pensado como áreas de esparcimiento. Simpleza en el diseño, con clara influencia modernista, caracterizando la arquitectura de masa. Estos terrenos eran antiguos CITES, los cuales fueron vendidos aproximadamente en los años 70 y se construyeron las actuales viviendas que se ven. Según fuentes primarias, las viviendas fueron creadas para los trabajadores de correos y telégrafos. Población correos y telégrafos. Para esa gente fueron construidas estas casas. El padre de él trabajaba aquí antes. Imagínate, ahí él tiene 80 años ya, el amigo que me está cortando el pelo.